Gracias a Vegasoft y de nuevo a Brixis por esta gran invitación. Vengo a contarles un poco sobre flujos de trabajo CAD BIM con SketchUp y BricsCAD, cómo esta metodología y protocolo de implementación BIM me ha ayudado a mí y hay otros arquitectos, ya que yo soy consultor y asesor para otras compañías en la implementación y adopción BIM con metodologías y tecnologías CAD. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nosotros y muchas personas aún, muchos diseñadores, arquitectos, ingenieros y demás, no han hecho todavía la adopción BIM por múltiples razones, tiempos, complejidad, muchas veces presupuesto. Vamos a ver hoy, digamos, con esta apuesta y con esta metodología que les quiero proponer hoy, cómo SketchUp y BricsCAD se pueden volver en un puente a esta transición BIM que todos estamos buscando. Entonces, bueno, vamos a estar enfocados en un flujo de trabajo en la primera parte desde SketchUp. Muchos de ustedes ya trabajan de forma nativa y conocen la herramienta y saben pues lo que hace este gran modelador 3D. Y en una segunda parte a probar, vamos a hacer una transición a BricsCAD en la que estamos haciendo la documentación 2D del proyecto en función de tener un SketchUp como modelo federado, un modelo 3D, digamos, con todas sus partes, y BricsCAD en su versión Lite. Ahora vemos cuáles son las capacidades de BricsCAD en todos sus niveles, pero hoy vamos a estar usando, digamos, la más básica que es Lite, nos puede ayudar en toda la documentación del proyecto. Entonces es por esto que es un flujo CAD BIM, porque vamos a estar compartiendo un modelo federado, un modelo 3D con sus partes que nos permite hacer esta transición entre las dos plataformas. Y como abre boca digamos, una introducción a lo que se puede hacer con BricsCAD BIM a una versión superior, en este caso, pues yo se los puedo mostrar desde la versión Ultimate, cómo a través de la clasificación de este modelo federado en IFC, que es el estándar de la industria OpenBIM, podemos incluso mejorar la inteligencia y comunicación entre estos dos programas. Bueno, y antes de entrar en materia y ver un poco pues, el ejercicio que les traigo para hoy, quiero hablarles un poquito sobre BIM para que entiendan un poco pues, quién les está hablando y un poquito quién soy yo y a qué me dedico. Para hablar de BIM y el tema de consultorías que hago, que pues, con otros arquitectos y estudios de arquitectura y diseño interior, pues hay que entender dos conceptos dentro de la materia, que son los niveles de inteligencia y las dimensiones BIM. En este orden de ideas, los niveles es cómo la tecnología ha madurado durante las décadas, a través de las décadas, en función de proporcionar información inteligente dentro de la industria de la construcción. Entonces es aquí donde empezamos a partir desde el nivel cero, que es cuando dibujábamos los proyectos básicamente a mano y se coordinaban todos sobre la mesa de luz. Hay una transición importante hacia la década de los 80, más o menos, por ahí de pronto un poco antes, en donde entran los sistemas CAD y 3D. A partir de ahí, todo lo que se hacía a mano se empezó a digitalizar. Básicamente, lo único que se hizo fue pasar de dibujar a mano a dibujar en vectores, pero no hubo, digamos, una filosofía mucho más inteligente en términos de tecnología, sino simplemente lo que hacíamos a mano, pasarlo a digital. Y es aquí donde hay un puente interesante, ya digamos en el BIM nivel 2, y acá nos acercamos hacia finales de los 90 y toda la década del 2000, donde estos 3D y este CAD adquieren una inteligencia superior con la data. Entonces, el 3D más data genera información relevante dentro del BIM 2.0, y es aquí donde las plataformas BIM y las herramientas BIM empiezan a abrir la posibilidad de cargar información adicional dentro de esta geometría básica o esta eh, geometría, digamos, sin ningún tipo de inteligencia que era la 3D CAD. Entonces, pues vamos a ver, digamos, un poco con la metodología y protocolo que hacemos hoy, cómo a la tecnología CAD, que es muy valiosa y sigue vigente dentro de la industria, podemos incrementarle este nivel de inteligencia. Bueno, hablar de BIM nivel 3, pues básicamente es lo que está pasando durante esta década y cómo a través
los CDE o los ambientes comunes de datos, la realidad aumentada y la realidad virtual, vamos a empezar a ver BIM dentro de la obra de construcción totalmente inmersa. Esto en función de las próximas generaciones que van a salir de gafas de realidad aumentada, con Facebook, con Apple, con todos los dispositivos que están dentro del mercado, incluso hoy en día, que cada vez son más asequibles y más fáciles de obtener, pero pues que van a reemplazar de todas maneras el papel y el plano físico que está hoy en día en la obra. Y el otro tema muy importante por acá debajo es entender las dimensiones BIM, que es, digamos, las capacidades a nivel de categorías que nos permite, digamos, entender el BIM como un modelo inteligente. Por supuesto está la dimensión 3D, donde podemos establecer pues, relaciones paramétricas y de coordinación espacial de nuestros proyectos. Podemos hablar de impresión 3D, incluso de CAD, CAM y manufactura a través de los modelos que producimos. Hablamos de 4D, donde empezamos a hablar de cronogramas de obra, secuencia constructiva y donde pues, ciertos programas y plugins están especializados en esto. También podemos hablar de 5D, que es la dimensión en donde entramos a trabajar los costos y los presupuestos dentro de los modelos 3D. Y por supuesto el 6D, que nos permite generar información para el ciclo de vida operativa del edificio o el facility management. Esto es muy importante entenderlo y acá es donde entro de nuevo yo me he ido especializando, ayudando a otros arquitectos y diseñadores interiores en hacer una transición desde el CAD al BIM, desde una perspectiva de BIM 1 a BIM 2, digamos, a nivel de inteligencia. Y es por eso que, digamos, la metodología que vemos hoy está inscrita dentro de un nivel de inteligencia BIM 1.5, donde los modelos que realizamos en SketchUp, pues tienen una inteligencia superior al CAD normal, al 1.0, y vamos a ver cómo a través de la suite de BricsCAD, ya la completa, pues sí podemos superar este nivel de inteligencia, ya que BricsCAD es una plataforma completa BIM con todas sus dimensiones y con todo el nivel de inteligencia que incluso con un protocolo pues la puede llevar a un BIM nivel 3. Y también me he ido especializando en las dimensiones 3D, pues con todo este servicio de capacitación y coordinación de proyectos y con un énfasis también en la extracción de data para costos y presupuestos, que es lo que, pues, digamos, me he enfocado dentro de la metodología y protocolo. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería contar en esta primera parte. Yo soy asesor con otros arquitectos y estudios en la implementación de metodologías BIM con estos tres programas. Dentro de la suite de SketchUp Pro, pues están todo el tema de Layout y Trimble Connect a nivel de colaboración de datos y plataforma en la nube. Y con BricsCAD para todo el tema de, digamos, transición a plataforma BIM desde un concepto de compatibilidad que es el DWG, el estándar de la industria, y también vamos a ver más adelante con flexibilidad a nivel de licenciamiento e innovación, pues con todo un tema de inteligencia artificial y aprendizaje automático que trae implícito. Entonces vamos a comenzar nuestro ejercicio. Vamos a partir de un modelo protocolizado de SketchUp, un modelo muy sencillo que vamos a ver, que es esta pequeña cabaña, donde vamos a entender cuál es la estructura de un modelo 3D que debe superar, digamos, el BIM 1.0, entendiendo que debemos organizar y preparar para poder colaborar con otras plataformas BIM, en este caso BricsCAD. Entonces vamos a hablar un poco de qué es la estructura del modelo 3D, la visibilidad y la visualización, un concepto básico de BIM 5D, de cómo organizar nuestro modelo para extraer datos de cantidades y costos de presupuesto. Y vamos a hacer una preparación previa desde Layout para hacerle un protocolo posteriormente en BricsCAD. Todo esto bajo un flujo de trabajo CAD-BIM en donde vamos a estar, digamos, intercambiando interfaces y programas durante todo este pequeño ejercicio. Entonces voy a salir de esta presentación. En este momento tengan en cuenta que estoy parado en Layout, estoy usando la plataforma de presentación de Layout que es
el documentador o el programa 2 de documentación de SketchUp. Entonces, este que es nuestro ejercicio lo voy a abrir en SketchUp. Ahora mismo hemos pasado a SketchUp y vemos pues esa pequeña cabaña, un ejercicio muy sencillo. Y pues esto pues para contarles que es un diseño de JADE, que es un diseño de jardines de campo, que es una oficina de arquitectura y paisajismo. Eh, hicimos esta modelación como ejemplo, a manera de ejemplo para mostrarles pues un proyecto micro con el cual pues ustedes puedan entender cómo se puede protocolizar y organizar este sistema. Bueno, lo primero que tenemos que ver acá, y para emular, digamos, la estructura de lo que es un modelo BIM, pues este que es un modelo hecho en SketchUp de forma tradicional, de la forma como ustedes pues, saben modelar y crear geometrías básicas de 3D, es importante añadirle una primera capa de información, la cual nos proporciona el esquema. Aquí tenemos pues algo esbozado de lo que es este esquema. Esto que es una imagen sobrepuesta dentro del modelo me explica que hay un modelo inicial, un modelo maestro, el cual estamos llamándolo referencia externa o XREF estructura JADE, que es la cabaña, y una serie de elementos que se pueden navegar a su interior. Este esquema lo tenemos dentro de SketchUp como un toolbar desplegable, como un cuadro de diálogo que podemos abrir desde la ventana de herramientas, ¿sí? Y que pues en este momento yo lo tengo aquí a mi derecha del programa. Básicamente el esquema me permite empezar a navegar dentro del proyecto con este modelo que ha sido ya protocolizado a manera de piezas y puedo empezar a navegar dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, la cimentación, si yo le doy doble clic acá, puedo empezar a ver que ha sido organizado dentro de una estructura, dentro de un solo componente que se llama 00 cimentación y a su vez pues está compuesto por otros elementos, otros componentes, en este caso una cimentación o una zapata corrida que representa, digamos, el elemento de soporte de esta cabaña, una serie de vigas que están también sosteniendo el forjado de este elemento y esto pues empieza a intuir que ustedes, ya que han manejado un poquito la estructura de grupos y componentes dentro de SketchUp, que este esquema me permite organizar mi modelo en función de esa jerarquía o de una pirámide de navegación que me permite navegar y entrar claramente a cada una de sus piezas. Por ejemplo, si yo entro acá al chalet, ¿sí? Y abro una de sus piezas, yo podría únicamente entrar a la fachada ventilada, que es este componente que está acá en este momento y a manera de navegación empezar a navegar a través de él sin ningún tipo de problema. Y una persona que incluso no ha trabajado dentro de este modelo 3D, pues puede evidenciar que hay unas partes por las que él puede empezar a navegar y abrirlas, por ejemplo, unos muros, un forjado de cubierta, una pérgola que está acá con unos componentes, por ejemplo, si abrimos la pérgola empezamos a ver que está compuesta por un perfil o un elemento extruido que empieza a constituir todo el proyecto de la pérgola. Eso pues a nivel de información y a nivel de protocolo de los modelos 3D, pues básicamente se genera con una correcta organización de los grupos y sus componentes. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué estoy protocolizando el modelo en función de su estructura? Entonces, pues la primera razón y la fundamental es para poder empezar a hacer una transición a la documentación 2D. Toda esta estructura de documentación, esta estructura de organización del modelo, tiene una base fundada en donde vamos a hacer un puente desde la herramienta Layout, donde empezamos a organizar los elementos 2D y posteriormente los podemos llevar a BricsCAD, donde finalizamos y documentamos estos proyectos de forma sistemática y protocolizada. Otro de los elementos que es muy importante dentro de este protocolo es la visibilidad. Entonces, para esto se ha generado una regleta de etiquetas, que es el sistema de organización
de clasificación constructiva que tenemos dentro de SketchUp, que también de nuevo es inspirado en otras plataformas BIM como BricsCAD BIM, en la que lo que hacemos es categorizar los sistemas constructivos en función de una tabla de elementos que han sido organizados como elementos anotativos, arquitectónicos, estructurales, de interiorismo y nivel técnico, lo que me permite navegar el proyecto de forma muy sencilla a través de estos sistemas. Si yo abro acá el sistema de etiquetas o el cuadro de diálogo de etiquetas, puedo empezar a apagar cada uno de estos elementos, controlarlos y visualizarlos dentro de mi modelo 3D. O incluso puedo seleccionarlos todos con Shift y apagarlos y prenderlos con un solo clic. Esto pues es el estándar o es digamos, la plantilla base con la cual yo modelo un proyecto y con la cual le entrego, digamos, a la gente que está empezando a incursionar esta metodología un primer archivo para que ellos empiecen a navegar sobre él y puedan protocolizar sus modelos. Pero pues lo vemos también en este que está acá formulado. Entonces, si yo abro aquí la tableta de etiquetas o el toolbar de etiquetas, podemos ver que en esta visual o en esta escena ya han sido apagados los elementos que no se necesitan. Y si yo empiezo de igual forma a apagar la madera, la cimentación, el CLT, que es la estructura en madera de este componente cabaña, el forjado, la estructura metálica, el aislamiento térmico y además unos elementos anotativos que han sido organizados como un dibujo, que es una plantilla base y en el elemento de sección, pues empiezo a descomponer este dibujo en todas estas piezas. Entonces, esto combinado con el sistema de estructuración del modelo en función de su navegación, que es el esquema, me permite tener un control total del proyecto dentro de cualquier tipo de plataforma. Todo este sistema de etiquetación y de esquema es transferible cuando, por ejemplo, exportamos a un IFC y empezamos a compartir archivos con BricsCAD BIM o incluso con otras plataformas BIM del mercado. Este sistema de etiquetamiento, digamos de la forma como ha sido protocolizado, me permite también establecer varios filtros de visualización. Y en algo que les vamos a contar con Vegasoft al final, pues estamos promocionando un curso a través de esta metodología, pues van a poder tener acceso a todas estas plantillas y estándares que les estoy mostrando ahora mismo. Por ejemplo, dentro de esta metodología, pues se han ido protocolizando una serie de estilos que me permiten visualizar el proyecto desde múltiples facetas a manera constructiva, de sistemas constructivos, por ejemplo, una especialidad, un tema hidráulico, un tema de red de incendios, un tema de gas, una visualización ilustrativa como la que vemos acá, en la que los materiales y los JPG son visualizados, o incluso visualizaciones conceptuales como esta, que me permiten, pues no sé, elucubrar un poquito más sobre un concepto o un diseño a nivel de concurso o conceptual que estemos realizando. Este sistema de visualización, por ejemplo, en esta ejemplo que les muestro acá, me permite ver el sistema de etiquetamiento en función de los colores de los tags. Entonces, esto es una cosa que para organización del modelo, para extracción de información, por ejemplo, me permite establecer un código independiente para la madera, ¿sí? Entonces, yo quiero visualizar en una memoria de cálculo o en una memoria constructiva del proyecto que la madera va a ser roja. Eso lo puedo hacer a través de este sistema de organización, ya que la posibilidad de tener un control total del modelo y con este sistema de etiquetamiento y cruzado con un sistema de visualización, puedo empezar a generar este tipo de visuales y memorias para el proyecto. Esto sin en ningún momento alterar la materialidad del proyecto en función de sus JPGs o de su ilustración, digamos, real a nivel de materiales. Otra cosa y un aprendizaje también que se ha extraído dentro del proceso de modelación, y por ejemplo acá lo vemos con la fachada ventilada de este edificio, es que el proceso de modelamiento debe ser muy inteligente en función de grupos y componentes. Por ejemplo, acá esta piel o este elemento, esta lama que cubre a manera de fachada ventilada todo el chalero, toda la cabaña, pues es un elemento único. ¿Cómo lo sé? Yo acá sí aíslo toda mi geometría
puedo ver que es un elemento que se repite durante todo el sistema. Y ustedes se preguntarán, pero si este es más corto que este que está acá. Y es que tiene un proceso, digamos, de modelación y de trabajo de manera de perfil, donde todos los elementos que yo copio acá, pues han sido, digamos, estrechados o manipulados a partir de un modelo original, lo que me permite tener elementos sistemáticos, repetitivos, sin tener que copiarlos muchas veces. Entonces, por ejemplo, acá lo estoy haciendo, simplemente estoy copiando el perfil y con la herramienta de escala, lo que yo hago es escalarlos en un solo sentido. Entonces, eso para mostrarles que así ha sido procesado este elemento, digamos, así ha sido modelado y vamos a entender por qué es necesario hacerlo así, un poco para el tema de la dimensión BIM 5D. Y a manera de ejemplo, también pues vemos en la cimentación que, por ejemplo, estas zapatas que les mostraba anteriormente, pues son un elemento único, aunque esta sea un elemento más largo de la que se encuentra acá, porque esta sostiene toda la terraza y la parte exterior de este chalet, pues siguen siendo un elemento único que ha sido conectado a través de este componente. Entonces aquí vemos el beneficio de modelar así en protocolo y como se los he ido mostrando. Una de las cosas más valiosas dentro de establecer un protocolo dentro de los modelos 3D y de incrementar de su inteligencia es la extracción de data para reportes, reportes que me pueden servir de forma posterior para extraer cantidades, incluso para generar presupuestos. Entonces, en este ejemplo muy práctico, por ejemplo, pues he querido mostrarles un ejemplo básico de un reporte que se puede generar desde SketchUp a través de generar informe. Y este que es un reporte tipo que pues, ha sido diseñado anteriormente, me permite ver los elementos en función de su nomenclatura, de su nombre, de la cantidad de elementos que hay y de sus dimensiones. Y simplemente con algunos cambios, por ejemplo, con supeditar la longitud como encabezado de este informe en función digamos, de las diferentes longitudes que hay de elementos de zapata y vigas dentro de este elemento, puedo empezar a tener un informe diferente, donde la cimentación se me desglosa de forma independiente y entiendo que hay tres de una longitud, como lo ven acá, y una de una longitud menor. O por ejemplo que hay un número de vigas con una sección tal y una longitud también determinada. Estos informes dentro de SketchUp pues son descargables como un CSV o una tabla de Excel que pueden ser manipulados después dentro de una tabla o editor de cálculo como Excel o Google Sheets. Y bueno, y por último, para entender un poco más sobre esta tecnología y cómo podemos colaborar con nuestro protocolo y modelo que hemos desarrollado en SketchUp con otras plataformas BIM, por ejemplo, pues con BricsCAD BIM, que lo vamos a ver al final de la clase con un ejemplo rápido, pues es importante entender que debemos hacer una clasificación de la geometría. Y es aquí donde realmente se incrementa este nivel de inteligencia pues, a un nivel superior, ya que al clasificar la geometría básica o los 3D sólidos básicos que simplemente representan un volumen dentro del espacio, dentro de una categoría constructiva, pues puedo entender que es un elemento viga, que es un elemento forjado, que es un elemento columna, que es un elemento de recubrimiento y demás. Entonces, a partir de pues el SketchUp 2021, tenemos la posibilidad de clasificar los elementos como IFC4. Por ejemplo, aquí en el panel de etiquetación y de clasificación de los elementos, pues les puedo mostrar que estos elementos pues, ya han sido clasificados de forma previa como un elemento de recubrimiento o como por ejemplo las vigas de cimentación, pues han sido clasificadas como vigas y las zapatas que están acá han sido clasificadas como un cimiento, como un IFC Footing. Entonces, esta clasificación que acá se está mostrando de forma simplificada es lo que nos va a permitir hablar de forma total con otros programas. Y vamos a ver, en este caso con BricsCAD BIM, este es el protocolo exacto para que la geometría llegue de una forma coherente y organizada
y que respete toda esta estructura, digamos, de jerarquía y estandarización que hemos desarrollado. Entonces, bueno, antes de pasar a layout, que es, digamos, la plantilla template que nos permite hacer la documentación y posteriormente pasar a Bricscat, pues les quiero mostrar que aquí en este modelo pues se han ido organizando una serie de pases o escenas previas donde puedo visualizar el proyecto desde múltiples componentes. Por ejemplo, acá lo puedo ver en cimentación, en la planta baja cortada, desde la estructura CLT, la cubierta como tal y pues sus vistas básicas, el frontal, el lateral, el otro lateral, el lateral 1 y 2, una vista posterior, una sección, digamos, escala 1:100 esquemática y esta misma sección fugada que me permite hablar un poco de materialidad. Entonces aquí, vamos a abrir aquí nuestro documento de layout, que es un template que hemos desarrollado para incluir toda esta arquitectura. De nuevo estoy parado aquí en la ventana del layout, en la presentación original donde había comenzado la presentación. Y tenemos aquí un template organizado con todo el proyecto. Voy a navegar por él, tengo pues las vistas básicas que les acabo de mostrar. Pero es importante que dentro de este protocolo, y para que ustedes sepan, no es sencillamente diagramar las diapositivas o los componentes que hemos organizado desde el modelo federado, desde el modelo 3D, sino que hay que establecer también una lectura de capas superpuestas para que la estructura de CAD y digamos el producto final que va a ser estos planos en DWG o DWG, pues respete una estructura organizada y de igual forma limpia. Entonces esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, en la estructura de capas de nuestro archivo, donde sucesivamente yo voy a ir apagando algunos componentes. Por ejemplo, vemos que las cotas están organizadas en una capa, la estructura que está acá está organizada en otra capa, los elementos cortados están en un componente que se llama, o capa que se llama sección, eh, y así sucesivamente. Digamos que lo importante de entender esto es que todas esas escenas que hemos organizado en SketchUp, y si nos vamos, por ejemplo, aquí a la segunda diapositiva, todas esas escenas que hemos organizado de forma previa en SketchUp a manera de sistemas, pues aquí son organizados y sobrepuestos a manera de capas. Y el sistema de capas que ustedes organicen aquí en Layout va a responder en protocolo a, digamos, el estándar de trabajo que ustedes han ido manejando en DWG. El estándar con el cual ustedes dibujan, pues deberá ser el estándar, digamos, de los archivos layout, donde ustedes empiezan a organizar sus componentes y sus elementos, digamos, de representación del dibujo con esta representación. Por ejemplo, acá, como a manera, digamos, de datos facial y a manera de tip, este que es un plano sobrepuesto de la cimentación sobre la planta real, tiene un plano opaco que me permite pues darle translucidez a la arquitectura en función de ver el sistema de la cimentación, digamos, de forma prevalente. Pero si nosotros apagamos esto y apagamos, por ejemplo, el layer de sección, pues empezamos a ver que tanto la sección como el layer de fondo que está organizando la arquitectura, en este caso debe ser la proyección 250 o 251, pues pertenecen a capas distintas. Entonces es importante, digamos, entender que dentro de este protocolo, el sistema de capas y organización del modelo que hemos desarrollado en SketchUp, pues se va desglosando en estas capas y elementos que organizamos en Layout. Bueno, y aquí acabamos con nuestra primera parte de la presentación. Voy a volver aquí a mi documento de layout original, el de flujo de trabajo BIM, porque vamos a hacer una transición a nuestra segunda parte del webinar. Y es aquí donde entramos a trabajar con la versión light de BricsCAD. BricsCAD, que es una plataforma BIM
completa con todas sus dimensiones y toda la inteligencia que habíamos conversado anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer en BricsCAD en la versión BIM Ultimate o Mechanical todas las dimensiones anteriormente nombradas, 3D, 4D, 5D, 6D. Es un software compatible en la medida que trabaja con un estándar del mercado que es el DWG. De esta forma, ustedes no tienen que enfrentarse a un nuevo estándar o a un nuevo archivo totalmente desconocido, sino simplemente con el archivo que ustedes ya conocen y la tecnología que ustedes ya conocen, incursionar en una tecnología inteligente, innovadora y flexible que les permite hacer esta transición a BIM. Y por supuesto, y al final de la presentación quiero mostrarles también cómo a nivel de la inclusión de la inteligencia artificial y el procesamiento automático de procesos por medio del Machine Learning, BricsCAD nos brinda una plataforma totalmente nueva para sistematización y modelación de proyectos 3D. Entonces, pues como les venía contando, hoy vamos a estar trabajando en la versión más básica, entendiendo que estamos trabajando dentro de este protocolo BIM 1.5 y para ello es suficiente trabajar con esta versión de BricsCAD, pero tengan en cuenta que dentro de la misma plataforma, el mismo software, tengo la posibilidad de adquirir otros niveles. Pro, que es para todo el tema de modelación 3D, BIM para todo el sistema de información de la edificación, Mechanical y Shape y Ultimate con todas, digamos, las versiones anteriormente nombradas dentro de una sola. ¿Sí? Entonces vamos a estar abriendo nuestro programa de BricsCAD y nuestra interfase digamos, el template que acabamos de abrir de layout desde una interfase 2D para ver cómo estamos de familiarizados y cómo dentro de una interfase muy flexible y compatible, pues puedo empezar a trabajar esto primera parte que he protocolizado a través de mi modelo 3D Sketch. Entonces lo primero que quiero mostrarles pues es la interfase de BricsCAD, que lo primero que uno se sorprende pues, al entrar a esta plataforma es que pues, dentro de 1 o 2 horas yo estoy trabajando cómodamente, ya que está en su versión, digamos, light o su versión 2D CAD, está trabajada y está elaborada para trabajar en función del DWG, de la forma como lo hemos venido manejando e incluso con la mayoría de los comandos nativos con los cuales estamos acostumbrados a trabajar y con una interfase súper intuitiva y muy manejable, incluso con una navegación y una interfase de usuario súper familiar, puedo empezar a manejar sobre sus toolbars y sus cuadros de diálogo. Por ejemplo, aquí a la derecha encuentro pues información de las entidades, organización, digamos, de mis documentos y mis layers, que es lo que estoy trabajando aquí a manera de un DWG tradicional, un esquema, que es lo que me permite empezar a hablar de la misma forma o un esqueleto, una estructura del proyecto de la misma forma que lo organizábamos en SketchUp, y otra serie de elementos como por ejemplo el panel de referenciación externa, que es muy útil en esta tecnología y en esta metodología que les voy a mostrar hoy, ya que el establecimiento de un archivo federado CAD que me permite trabajar incluso con otros usuarios y de forma que todos empiezan a coordinar la arquitectura dentro de un único archivo coordinado y emitido desde este protocolo CAD que hemos hecho con Sketch. Eh, esto que vemos acá, pues es básicamente la exportación de los elementos que hemos trasladado desde SketchUp y Layout, a manera de Layout como puente para poder organizar pues todos nuestros sistemas y vemos cómo el archivo CAD producido dentro de esta metodología, pues primero tiene un orden, tiene una secuencia de colores, tiene una elaboración de protocolo a nivel de bloques y demás que se los puedo mostrar. Si abrimos la referencia externa a este elemento, pues vemos acá que esto no son entidades rotas, sino que son entidades compuestas dentro de esta misma filosofía
de elementos y agrupaciones. Entonces cada uno de estos elementos pues no lo va a encontrar roto, sino que lo va a poder encontrar organizado y de esa misma forma pues es mucho más fácil y editable. Por ejemplo, aquí me estoy metiendo en la estructura de la cimentación, como lo veíamos allá, o en unos gráficos de apoyo que son estas axonometrías, donde pues, vemos que la exportación y digamos, la interfase de lectura de estos archivos es perfecta. Y la estructura, por ejemplo, de elementos anotativos, como lo son las cotas, pues también están organizadas en sus correspondientes layers y demás. Entonces vemos, por ejemplo, una de las primeras cosas que lo que veíamos en layout a manera de capas, pues es lo que vemos en BricsCAD. Todos los elementos que habíamos organizado previamente están aquí con la misma secuencia y con la misma indexación. Entonces eso me permite, digamos, dentro de esta metodología empezar a hablar el mismo idioma dentro de las dos plataformas. Una de las cosas que se sugiere dentro de este protocolo es que ese archivo federado, y por eso acabé de abrir una referencia externa que está acá, sea una base que siempre podemos cambiar a partir del modelo 3D. Entonces aquí les voy a dar el ejemplo. Este que es un archivo de arquitectura donde está referenciada el archivo que acabamos de exportar, pues tiene aquí ya diagramado y acotado pues una serie de elementos que son la planta, aquí todas sus vistas, donde puedo ver incluso pues la estructura de este elemento, que tiene ciertas dimensiones y demás, pero que este es un archivo que tiende a cambiar con la coordinación arquitectónica o con, no sé, con la inclusión de la estructura final que se coordina con el estructural y demás. Entonces es aquí donde ustedes empiezan a preguntar cómo hago para amarrar los cambios que surgen en el modelo federado, en este caso de SketchUp, con todo esto que surge y pues se está diagramando y se está finalmente finalizando en BricsCAD. Entonces, pues voy a darles un ejemplo muy práctico. Voy a volver a mi template que teníamos de layout. Si volvemos al template donde está diagramada esta arquitectura, que es la que acabamos de ver en BricsCAD, podemos de esta forma abrir el modelo SketchUp directamente que está conectado con esta raíz y hacer en este caso pues una edición muy sencilla para que entendamos todos el concepto. Voy a meterme al nivel de la estructura, al nivel de la estructura, digamos, del CLT de este componente, y voy a hacer una edición en la que este elemento se mueve a la izquierda o cambia, digamos, en función 60 centímetros sobre este plano, y este también se moviliza a 60 centímetros, lo que me acorta la luz entre estos dos elementos, ¿sí? Digamos, por una petición del diseño estructural y demás, donde esta luz pues no puede ser más de 450 metros, ¿listo? Entonces estos cambios pues se graban obviamente dentro de este modelo federado, de este modelo 3D, y posteriormente pues estos cambios son reflejados dentro de nuestro template de layout. Acá ustedes pueden ver, digamos, se pueden dar cuenta del cambio, ya que el muro estructural ha sido trasladado de la alcoba y el muro estructural ha sido trasladado de la cocina en este punto hacia más adelante. Y lo que anteriormente pues medía un poco más de 5 metros, medía 5,60, ahora entre luces está como 4,44. Entonces, esto, digamos que la forma en cómo ustedes establecen el nivel de CAD que quieren incorporar al proyecto, porque esto es una transición finalmente, digamos que las personas con las cuales he trabajado dicen, yo no quiero hacer todo en Layout, o yo no quiero hacer todo en SketchUp, yo quiero seguir trabajando en mi programa CAD tradicional o en mi compra de BricsCAD Lite con este protocolo, pero quiero finalizar y quiero detallar constructivamente en 2D, porque es que esa es la forma como yo trabajo y como muchas personas aún trabajan. Entonces, a través de este template y exportándolo de nuevo, digamos, acá se los muestro rápidamente. Por ejemplo, sencillamente tendría que ir a la carpeta de raíz donde está el elemento y reemplazar el XREF con un DWG nuevo que tiene, digamos, este cambio. Entonces lo que hago es guardar y reemplazar este elemento.
el programa pues empieza a hacer una operación de transcripción de todas estas entidades a la conversión de CAD. Y lo que tendría que hacer ahora, volviendo a mi archivo de BricsCAD, es esta referencia que está acá, pero antes voy a pararme aquí en este punto para que ustedes vean la transición. Lo que tendría que hacer es recargar la referencia. Entonces fíjense cómo pues el elemento que estaba anteriormente con una dimensión pues se ha movilizado. Estas cotas que están dibujadas sobre el espacio papel pues tienen que ser recoordinadas porque no han sido dibujadas con ligas o con enlaces a la geometría, pero pues ha cambiado en función de ese espacio. Creo que no hice la movilización de este muro, entonces pues solo se hizo esto. Pero fíjense cómo un cambio tan sencillo que a su vez pues va a cambiar el resto de las visuales. Esto que estaba acá pues ahora está de nuevo de 444 como les había mostrado ahora y el resto de elementos también. Aquí se ve que el elemento estructural pues está movilizado en función de la alcoba y este pues está movilizado en función de la cocina. Obviamente pues hay que hacer una coordinación del resto de sistemas y demás, pero fíjense cómo a través de una protocolo y una metodología en la que partimos de SketchUp, vamos movilizando la información con un orden y un protocolo hacia nuestro sistema de CAD. ¿Qué pasa? Si lo manejamos como referencia externa, si nosotros tenemos esta referencia externa referenciado a múltiples planos, por ejemplo, en fases de ejecución a iluminación, a, no sé, a fontanería, a despieces de pisos, despieces de otros serie de elementos, pues toda nuestra arquitectura se va a actualizar en función de esa base central y único archivo. Y entonces ahora que vimos pues este protocolo y metodología en donde digamos que estamos haciendo una transición de una metodología tradicional en donde hacemos geometrías básicas 3D, en este caso SketchUp, y vamos incrementándole su nivel de inteligencia para llevarlo a un protocolo CAD, pues vemos básicamente lo que es un protocolo BIM 1.5. Pero para terminar pues con esta presentación, quiero darles una boca de lo que puede hacer una versión superior de BricsCAD. Tengan en cuenta que a este momento estuvimos usando la versión BricsCAD Lite. Para los usuarios y en el caso de los interesados que quieran adquirir una versión superior, que por ejemplo es la BIM o la Ultimate, tienen una serie de elementos pues añadidos dentro de la interfase que permiten BIMificar estos modelos 3D, ya sea que hayan sido hechos en SketchUp o en otra interfase de modelación 3D a través de WG porque es compatible, o dentro del mismo BricsCAD, ya que el modelador de BricsCAD y que parte desde su plataforma gratis que es Shape, pues también es muy fácil de modelar desde de forma nativa y dentro del programa. Entonces, en este caso, vamos a abrir la interfase de BIM del programa. En este caso, pues, desde la versión Ultimate, que es la con la que yo cuento y con la que puedo hacerles esta presentación, vamos a importar un modelo IFC que ha sido exportado de este modelo SketchUp BIM que hemos protocolizado, organizado con la serie de parámetros que les he contado. Y fíjense cómo la geometría que traduce el BricsCAD la traduce de forma impecable e incluso con la interfase nativa de materiales y demás, yo puedo empezar a manipularla como si estuviera en cualquier tipo de modelador. La geometría se respeta y su orden. Posteriormente, acudimos al comando Beamify, que es uno de los comandos de inteligencia artificial de BricsCAD, que me permite generar vistas automáticas, organización de espacios y clasificación de elementos 3D que no hayan sido clasificados en el otro programa. En este caso, pues casi que habían estado organizados todos a través del IFC. El Beamify me lo organiza, en caso que no, lo que quede faltando me lo termina. Y además de eso, con el creador de proyecto y el organizador de proyectos que tiene BricsCAD BIM, puedo empezar a generar planchas automáticas o cartelas automáticas que me ahorran pues el trabajo que tengo que hacer de forma manual.
anteriormente de forma automática. Entonces, fíjense acá cómo el programa a través de la bimificación del modelo 3D me ha organizado la planta en función de un formato A3 de forma automática y me ha organizado las vistas básicas del proyecto y una sección tipo dentro de otras planchas que han sido generadas automáticamente. Entonces, todo esto lo pueden hacer con tan solo un clic y con la versión BIM y Ultimate de BricsCAD, que, bueno, pues podemos hacer en una siguiente sesión si Vegasoft lo solicita o cualquiera de ustedes.